Le doy la bienvenida a este espacio al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, a Tonatiuh Martínez. Tonatiuh, profesor, con el gusto de saludarte, darte la bienvenida. Y bueno, pues me parece que la única manera de hacerse de cosas de gran valor, una casa, un vehículo, pues, los estudios universitarios, pues es endeudándose, no hay de otra con esta economía. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, evidentemente la necesidad de las personas de bienes durables, lo que nosotros denominamos en economía como bienes durables, implica una inversión importante de recursos. Y dadas las características de nuestro mercado formal e informal también de trabajo, en donde el ingreso promedio no es muy alto, el endeudamiento ha sido un mecanismo para poder alcanzar, hacernos de cosas, desde automóviles, grandes inversiones como casas, hasta no tan grandes inversiones como refrigeradores, estufas, enseres electrodomésticos me refiero. El endeudamiento es una de las vías que tiene la mayoría de la población para hacerse de los tipos de bienes que ya mencionabas. Claro, claro. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Me queda claro que muchos estamos sobreviviendo la pandemia y bueno, pues a algunos les fue muy mal, perdieron su empleo y empezaron a solicitar este tipo de créditos, este tipo de dinero fácil, pero pues al día de hoy estamos viendo ya una situación para muchas personas pues muy difícil, muy dura, estrés, no pueden dormir, qué sé yo, la afectación física, pero todo esto derivado por un mal manejo del endeudamiento. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativas hay? Pues mira, en términos generales, las instituciones financieras tienen programas de reestructuración. Una vez que tú caes en una moratoria, puedes acercarte a la institución financiera en donde tú debas y generar una suerte de plan de pagos. También hay instituciones financieras que se dedican precisamente a gestionar grandes carteras y tratar de disminuir la deuda de las personas. El problema de este tipo de instituciones es que generalmente queda registrado como un mal pagador o una persona que quedó con una quita en el buró de crédito, y eso a la larga podría traer repercusiones para obtener créditos futuros. Sin embargo, en la medida en que uno arregle o trate de refinanciar, reestructurar sus préstamos, podrá pagarlos de mejor manera. Pues también está esa opción, pero quedará con un muy mal score en el buró de crédito y le afectará en su vida financiera en el futuro. Oye, y pensando en la economía de México, el endeudamiento como una figura, digamos, para hacerse de bienes, ¿de qué otra manera? Porque no veo yo otra manera, salvo ser bien disciplinado en los pagos que pueda uno tener, porque de pronto le llegan ofertas y se va, ¿no? Se va así, directo al crédito. ¿Se debe de repensar el endeudamiento, el crédito como tal, pensando en que pues muchas veces estamos a merced de los bancos, de las tasas de interés, de la inflación y pues también de esas personas que nada más andan queriendo engañar a las personas? Sobre esto, Tonatiuh, ¿qué opinas? Pues mira, el endeudamiento y su utilización tiene varias aristas. Podemos hablar desde los tipos de bancos, los muy conocidos que tienen tiendas departamentales, tiendas afiliadas a ellos, en donde uno puede ir a comprar, por ejemplo, la estufa, el refrigerador, la motocicleta, ¿no? Incluso. Y la misma Los institución, la paguitos, misma ¿no? empresa te financia exactamente a pagos chiquitos, en donde las personas pues de alguna u otra forma sí pueden costearlo, pero que a la larga pues te resulta, si tú lo ves desde un punto de vista un poco más alejado o agregado, podrías darte cuenta que estás pagando 2 o 3 veces el bien que estás adquiriendo, ¿no? En el tiempo. Sin embargo, es un mecanismo, de hecho es un modelo de negocio que se ha exportado y que ha generado riquezas muy fuertes en México, ¿no? Tanto en el norte como en el Sí. centro del país. Entonces, desafortunadamente aquí, dadas las características que te mencionaba de la estructura de nuestro mercado de trabajo, es muy difícil que las personas puedan acudir a otra manera de adquirir bienes y servicios. Lo que tendríamos que estar pensando desde un punto de vista un poco más profundo es el nivel de ingresos de la población. El nivel de ingresos de la población es justo
contra el nivel de rentabilidad que están cobrando los bancos, ese es un punto de vista o un punto de partida importante. ¿Qué tanto está generando de rentabilidad los bancos o estos grupos de este tipo de empresas como las que te menciono para no dar su nombre? Y al mismo tiempo, ¿cuánto está ganando el empleado Claro. promedio, ¿no?, en el país? Esto puede recomponerse y puede hablarse, y esto habla de una política pública muy importante que se tiene que emprender. Desde mi punto de vista se ha emprendido con el incremento a los salarios mínimos, en donde pues al final sirven de faro para incrementar el salario promedio nacional. Y en ese sentido, pues, buscar incrementar los ingresos de la población y así hacerse de más bienes en el tiempo. El problema también viene de la educación financiera que tenemos. Nosotros no somos un país, Ya. uno con una gran bancarización y otro con una gran educación financiera. Y este es también una restricción importante para la forma en cómo manejamos nuestras finanzas. Mucha gente gasta cantidades importantes de sus recursos en gastos hormiga y no te das cuenta. No te das cuenta que en eso se te va el 20 o el 15% de tus ingresos en gastos que no necesariamente te benefician de alguna forma, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la educación financiera, tiene que ver mucho con el nivel de ingresos del país, tiene que ver mucho también con el nivel de rentabilidad que se llevan los bancos y las instituciones financieras, ¿no? Y que están buscando y que al final del día pues lo logran, y eso, la financiarización de la economía es una de los grandes problemas del capital del siglo XXI, ¿no? Ya. Esto se me hace muy interesante, esto de financiarización de la vida también. Vaya, me parece que estamos, la gran mayoría de los mexicanos, reprobados en temas que tienen que ver con educación financiera. Ahí me gustaría conocer tu opinión, sobre todo pensando en que pues eso refleja el mal manejo de nuestros créditos, el mal manejo de nuestra disciplina, digamos, de nuestra disciplina financiera al adquirir estos créditos o estos paguitos, porque al final de cuentas los ricos se van a hacer todavía más ultra ricos y los que estamos en un nivel medio seguiremos ahí para siempre. Entonces, ¿dónde depende? ¿Dónde debería de haber? ¿Debería haber más instrumentos que controlen por parte del gobierno este tipo de créditos, teniendo en cuenta esa asignatura pendiente que tenemos de educación financiera? Sobre todo porque, pues al final de cuentas, la gente está expuesta, ¿no?, a sus malas decisiones, profesor. Así es una suerte de responsabilidad entre los dos, tanto de la población como del gobierno y de las empresas en lo particular. Y es un debate bien interesante, Sí. porque al final del día tú tienes, si quieres impulsar, por ejemplo, techos a las tasas de interés o techos a las comisiones bancarias desde la parte legislativa, te vas a enfrentar con un poder económico bastante poderoso, ¿no?, que mueve mercados, tira monedas. En fin, ¿no? Estarías Sí. enfrentando a grupos económicos de los que a lo mejor no querrías enfrentarte si estás buscando un tipo de cambio diferente. Nosotros lo vimos aquí en México, me parece que hace 2 años, cuando alguno de los senadores quería impulsar precisamente la modificación a las comisiones, ¿no? Incluso desde el gobierno se habló en varias reuniones con la Asociación Mexicana de Bancos, incluso en Acapulco, en esta reunión que se hace anualmente, de que, bueno, pues tenía Del- que hacer de su parte también para reducir las comisiones que estaban cobrando. Y el problema también aquí es que sí. los recursos no se quedan en el país, ¿no? Se van los exportamos, porque al final del día los bancos en el país, la mayoría son extranjeros. Entonces, pues se van a España, mayormente, de hecho, y nosotros pues simplemente les pagamos las utilidades y los dividendos a los accionistas extranjeros. ¿Qué se debe de hacer? Y es una de las cuestiones, uno de los debates económicos interesantes. Yo creo que sí debe de impulsar una política pública un poco más incisiva y más fuerte sobre, no para imponer techos a las tasas de interés o para reducir las comisiones, sino generar entidades públicas que sean actores importantes y que generen beneficios en el mercado. Por ejemplo, la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene instituciones importantes como Bancomext, NAFIN, el Banco del Bienestar, que podrían empezar a generar productos que compitan con el mercado y entonces buscar reducir en el mediano plazo las tasas de interés y las comisiones que cobran, brindando servicios que sean tan buenos como los de los privados, y de esa forma tratar de aminorar las tasas que cobran, las comisiones que cobran. Y sobre la parte de la educación financiera, sí es un tanto responsabilidad nuestra también, pero es mucho también Sí. de la educación básica. En otros países este tipo de la educación financiera se da desde la primaria. Yo doy clases en la Facultad de Economía y en nivel posgrado.
Y me he encontrado con que incluso economistas a los que les estoy dando clases, que ya terminaron la licenciatura, pues tienen serias lagunas y serios problemas cuando estamos hablando de finanzas personales, ¿no? Entonces, sí es un problema que se enquista desde pequeños y que no hemos sabido cómo resolver desde la educación básica. Vaya, vaya, interesante. Y bueno, maestro, yo creo que aprovechando tus conocimientos, me gustaría que, pues a quienes nos están viendo, ¿qué recomendación le dirías a alguien que tiene encima este mar de deudas, que no sabe ni qué hacer, que no sabe ni por dónde empezar y que pues, pues para quienes hemos pasado por un panorama así, de pronto pues parece que se nos están cerrando, parece que estamos encerrados en un cuarto a oscuras y no encontramos el switch para prender la luz y así estamos meses y meses? ¿Qué recomendación se le puede hacer a alguien que vive así una situación como esta? ¿Cómo debe de empezar a reestructurar su pago, independientemente que sea con un banco o con una institución financiera? Porque bien dices, hay instituciones financieras que pues sí, hay manera, pero hay otras que no. Pues mira, yo primero lo primero que diría es que no pienses tanto en el banco, porque te va a quitar el sueño, sino más bien reorganiza tus finanzas. ¿En qué estás gastando? ¿En qué puedes ahorrar? Y esto a qué me refiero, que reestructures la manera en cómo estás haciendo el uso de tus ingresos y gastos desde el interior de tu casa. Y así vas a poder generar entonces, cuando veas la cantidad de gastos que estás teniendo en exceso, la cantidad de cosas que no necesites, que vayas disminuyendo, ese dinero adicional vas a poder comenzar a destinarlo a los créditos que tengan, a los créditos que tengas. Y en segundo lugar, una vez que hagas este análisis propio de las finanzas y de los gastos que estás teniendo tú en tu hogar, acércate a la institución financiera a la que le debas para generar un plan de pagos y poder ir reestructurando a lo largo del tiempo. Al final del día, los bancos no quieren perder y no quieren que les debas, no quieren incrementar su cartera vencida. Entonces siempre van a buscar tener algún mecanismo que les ayude a sus cuentavientes a poder salir del apuro, ¿no? Lo que quieren los bancos es ampliar la cantidad de cuentavientes, no reducirlos. Entonces, yo creo que más ahora, entendiendo el contexto económico en el que nos encontramos, que donde la inflación está subiendo, los precios están subiendo, el ingreso se ha incrementado en los últimos años, pero de todas maneras sigue con una limitante estructural importante, saben que la mejor forma de salir adelante pues es ayudando tanto a los cuentavientes para ayudarse a sí mismos. Pues muchísimas gracias, Tonatiuh, como siempre, por atendernos y analizar este tema. Gracias al profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Tonatiuh Martínez, por esta charla. Como siempre, gracias. Gracias, Gabriel. Hasta luego.